Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky han visitado personalmente el frente en los últimos días. Putin viajó hasta Gerson el lunes, Zelensky se dejó ver en el área de Bakhmut el martes. Es la primera vez que Putin se acerca tanto al frente desde que comenzó la guerra. Ya había visitado en una ocasión las regiones ocupadas, pero se mantuvo en la retaguardia recorriendo Mariupol. Zelensky, por el contrario, conoce bien el estado del frente y trata de mantener la moral de la tropa, presentándose por allí de vez en cuando. Los rusos, entre tanto, temen que Ucrania desate una gran contraofensiva de primavera que puede dar comienzo en cualquier momento desde finales de este mes, es decir, tan pronto como remita la Rasputitsa de primavera. La inteligencia occidental también descuenta esta contraofensiva, pero no puede poner una fecha exacta, porque dependerá de si el ejército ucraniano ha recibido ya todo el armamento que necesita para romper las líneas y además si tiene a todo el personal debidamente entrenado en su uso. Los rusos han terminado ya de levantar 3 cordones defensivos a lo largo de unos 120 kilómetros de frente en la provincia de Zaporilla. Creen que los ucranianos tratarán de hacerse con Melitopol, una ciudad que cayó en manos del ejército ruso en marzo del año pasado y que posee un gran valor estratégico, ya que su control permitiría a Ucrania romper el puente de tierra que comunica el Donbass con Crimea. Sobre el mapa parece algo posible, sobre el terreno la cuestión es mucho más compleja. Los rusos saben de la importancia de este enclave y lo tienen bien defendido, según se puede comprobar mediante imágenes de satélite. Para plantearse la reconquista de la ciudad, las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán que poner toda la carne en el asador. Gracias a las filtraciones de documentación clasificada que se produjeron el mes pasado, se cree que lo intentarán con 18 brigadas, 200 carros de combate, 800 vehículos blindados y 150 piezas de artillería. Parece en principio suficiente, pero podría no serlo, ya que la mayor parte de sus vehículos están solo ligeramente blindados. La artillería no es muy numerosa y el material más nuevo, llegado desde Occidente, no se encuentra concentrado en el mismo punto, sino disperso por todo el frente. Esta información, eso sí, es tan solo indicativa. Las filtraciones seguramente han obligado a Ucrania a rediseñar la disposición de sus tropas, pero en lo principal tendrá que mantenerse, ya que no es posible desmantelar por completo y rehacer unidades que han estado entrenándose juntas durante meses. La cuestión, por lo tanto, es contar con el factor sorpresa y dar el primer mordisco, sin que el enemigo lo vea venir. Si concentran demasiadas tropas en un lugar concreto, al otro lado podrían detectarlo y reforzar la línea de defensa. En ese caso, todo el plan de batalla se vendría abajo. Eso obliga a los generales ucranianos a extremar las precauciones y actuar con el máximo sigilo. No sería la primera vez que lo hacen. A finales de agosto, cuando emprendieron la primera contraofensiva, supieron engañar a los rusos. Atacaron por dos puntos opuestos, uno al norte y otro al sur, aunque el objetivo primario era retomar el norte y alejar a los soldados rusos de la ciudad de Kharkov. La operación les salió bien, los rusos cayeron en la trampa pensando que el ataque principal se realizaría por el sur. Hoy el frente está mucho más consolidado que hace 8 meses, los rusos se han atrincherado y será más complicado romper su línea defensiva, pero necesitan los ucranianos pasar al ataque, ya que si bien una guerra de desgaste es costosa para ambos bandos, lo es mucho más para Ucrania, cuyos recursos humanos y materiales son menores. Según fuentes de inteligencia de distintos países, especialmente la inteligencia británica, que es mucho más transparente, o por lo menos habla mucho más, también la estadounidense y la de otras partes de Europa, se prepara una gran contraofensiva ucraniana para los próximos días o las próximas semanas. Esto se ha publicado ya a lo largo de esta semana en varios sitios. Ojo, esto simplemente son sospechas. Recordemos la ofensiva rusa, la gran ofensiva de invierno, que al final no se produjo. De hecho, le dediqué un programa incluso
ruso y verán las mismas fuentes, las fuentes de inteligencia. Enfilamos ya la recta final del mes de abril, estamos a día 20 y el clima ha mejorado sustancialmente en aquella parte de Europa. Las temperaturas máximas diarias oscilan ya entre los 14, 12, 13, 14, 15 grados incluso, y las horas de luz solar, hemos atravesado ya el equinoccio de primavera hace un mes, pues se han incrementado sensiblemente. Si quieren pasar al contraataque deberían hacerlo ya lo más pronto posible, pero no es tan fácil. Los dos contendientes llevan ya más de un año de guerra y se tienen bien tomadas, de hecho, las medidas. Los rusos están muy bien atrincherados en un frente bastante largo, de unos 1.200 kilómetros. No están atrincherados en todo el frente, obviamente, pero en algunas partes, como la central, sí la tienen muy bien cubierta. Es un frente que va desde el Mar Negro hasta la frontera rusa, desde la desembocadura del Dníper hasta la frontera rusa en el norte. Al sur, el río Dníper sirve como frontera, en el resto atraviesa el campo y es ahí donde las unidades rusas se han atrincherado. La cuestión principal es conseguir atacar por sorpresa en el momento y en el lugar donde los rusos no se lo esperen, ni estén especialmente fuertes. Si Ucrania consigue dar esa sorpresa y que no les vean venir, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es si podrá atravesar las líneas y ser capaz de enviar unidades de refuerzo para que se cuelen por la brecha que acaban de abrir. Un poco lo que pasó a finales de agosto, principios de septiembre, especialmente en la parte norte del frente. Para hacerlo, pues lo que les pasó en aquel entonces, lo mismo, necesitarán primero neutralizar a la aviación rusa y atravesar campos minados. Hay una cantidad de minas increíble en Ucrania. Esta es una de las peores herencias de las guerras, que luego no hay manera de acabar con todas las minas porque evidentemente los campos minados son secretos y muchas veces permanecen secretos hasta el día en que le dejan cojo a alguien o matan a alguien. Así que cuando termine esta guerra, una de las labores principales va a ser desminar toda esa zona. Estamos hablando de cientos, por no hablar de miles de kilómetros cuadrados minados. Bien, pues tendrán que atravesar esos campos que están infestados de minas y una vez hecho eso, pues se encontrarán con una red de fortines rusos que han ido instalando en los últimos meses. Para cada problema, evidentemente, necesitarán una solución diferente. No es lo mismo defenderse de los cazas, de los bombarderos enemigos, que atravesar un campo minado, que atacar y hacerse con un fortín enemigo. Bueno, necesitarán una solución distinta, material distinto y tropas especializadas, porque no es lo mismo derribar un caza que asaltar un búnker. Esto les obliga a actuar de forma lo más coordinada posible y hacerlo con mucha precisión, sin dejar, por supuesto, nada a la improvisación. Esto no es una batalla campal. Sobre el papel, la artillería precisa, la artillería más moderna, esta artillería de precisión, puede acabar con posiciones defensivas muy bien consolidadas, pero eso requiere una sincronización máxima entre la artillería, la infantería y las tropas blindadas, de tal manera que la infantería no avance antes de tiempo y se encuentren las defensas enemigas intactas, por ejemplo, y entonces allí les masacren. Tampoco demasiado tarde, cuando la retaguardia del enemigo, en este caso la retaguardia rusa, pues haya tenido tiempo de reforzar la posición. Vamos, que es un encaje de bolillos lo que tienen que hacer, y así en sucesivas veces, no solo una vez. Estamos hablando, ya digo, de un frente bastante amplio. Hasta la fecha, el ejército ucraniano ha llevado a cabo operaciones muy secuenciales, ¿no? Muy básicas. Primero fue artillería, un poco a bulto en muchas ocasiones, seguido de un avance con infantes y con blindados. Pero esto que tienen ahora por delante sería algo más exigente y sobre todo algo más refinado. Los ucranianos atacan así porque es la misma manera en la que lo hacen los rusos. En esto son como dos gotas de agua. Es la vieja doctrina de combate soviética que en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes les dio tan buen resultado. Pero claro, les dio buen resultado con un coste humano enorme, algo que ahora los ucranianos no pueden permitirse, evidentemente. Sus recursos humanos son muy limitados, mucho más que los rusos, y además no quieren sacrificar efectivos inútilmente. Cada soldado que tienen es muy valioso, tanto por la vida del soldado en sí como por todo lo que se ha invertido en él. Pero aparte del coste humano,
de perder a una persona y enviar un ataúd a su familia, formar a cada uno de los soldados les ha llevado mucho tiempo y recursos. Muchos de esos soldados están incluso formados en Occidente y equipan material muy especializado que no son reclutas que han sacado de su casa y han mandado al frente en un camión. No es lo de la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos, ¿no? Como en el ejército soviético, que a veces combatían sin fusil, iban 4 y nada más tenía fusil el de delante y conforme iban muriendo los iban matando, iba recogiéndolo el de atrás. No, en absoluto. No estamos hablando de ese tipo de guerra. No hablamos de carne de cañón. Hablamos de tropas que a estas alturas, ya año y pico después de empezar la guerra, pues están muy baqueteadas, están muy experimentadas porque, en fin, no es que lleven 2 semanas, es que llevan 1 año y 2 meses. Bien, pues eso, que no pueden sacrificar carne de cañón porque no la tienen. Esto les ha obligado a adoptar doctrinas de combate más propiamente occidentales, en las que se valora mucho el hecho de reducir a la mínima expresión las bajas. Eso lo hemos podido ver en ejércitos de la OTAN que han tenido que combatir pues, en lugares como Irak o como la propia Afganistán, donde se hacía casi cualquier cosa con tal de no tener que lamentar una baja y enviar un ataúd de vuelta a casa. De ahí que durante el último año los oficiales ucranianos y también los soldados hayan recibido un entrenamiento tan intenso en Occidente, en la propia Ucrania, por parte de especialistas occidentales. Hace un par de meses, esto creo que fue en el mes de febrero, leía en la prensa generalista, que había llegado un contingente de ucranianos a España para entrenarse con el ejército español. Si iban a entrenar, hablo de memoria, pero creo que se iban a entrenar en Toledo, la infantería, obviamente, ahí está la Academia de Infantería, se iban a entrenar también en Zaragoza con los carros de combate. Esto exactamente lo mismo, está sucediendo en prácticamente todos los países de la OTAN. Unidades ucranianas que han recibido y que siguen recibiendo entrenamiento, ya digo, en la práctica totalidad de los países de la OTAN. Digamos que en cierta medida el ejército ucraniano se está, no sé cómo llamarlo, desovietizando. Se está desovietizando a la fuerza porque no le queda otro remedio y además a gran velocidad porque la guerra pues ha acelerado muchísimas cosas y entre otras la transformación completa de lo que había venido siendo el ejército ucraniano desde que Ucrania nació como república independiente allá por el año 1991. Respecto al momento preciso en el que desaten la ofensiva, esto también es un misterio. De hecho, esto es posiblemente el gran misterio. Lo tiene que saber si es que se va a desatar. Ojo, el primer misterio es si se va a producir. No lo sabemos, así que estamos hablando aquí del momento. No tenemos ni idea. Me remito a lo que sucedió en invierno. Estuvimos durante semanas hablando de la gran ofensiva de invierno rusa y al final de la ofensiva de invierno se quedó pues en el ataque a la ciudad de Bakhmut, donde los avances se han medido en centenares de metros, los avances rusos. Ha sido una auténtica carnicería para ambos bandos, pero ahí el que estaba presionando era Rusia, no era Ucrania que se ha defendido. Así que aquí nos podríamos encontrar frente a lo mismo, pero asumiendo que al final se deciden, porque la verdad necesitados están de entregar algo, aunque solo sea a sus socios occidentales que justifiquen toda la ayuda que están recibiendo, y no olvidemos que están defendiendo y tratando de retomar su propio país. Pero en el momento en que se produzca esto no lo sabemos, es un misterio absoluto. Muy poca gente, pues entiendo yo que Zelensky y su Estado Mayor son los únicos que tienen esta información. Quizá todavía sea pronto. Estamos hablando de la última semana de abril, los últimos 10 días de abril, que son los que tenemos por delante. Aunque las temperaturas, como os decía antes, ya son típicamente primaverales. Primaverales para los estándares ucranianos, no para los estándares andaluces. Hoy, por ejemplo, he ido a mirarlo y en la Ucrania occidental rondan entre los 10 y 11 grados, con máximas a lo sumo de 15 grados en la parte sur y ya está. Pero eso teniendo en cuenta que es un lugar donde hace 2 meses estaban bajo cero y bajo una capa de nieve, pues les parece una primavera maravillosa. La lluvia está presente, hoy de hecho estaba lloviendo allí y además se acaba de fundir la capa de nieve que durante buena parte del invierno cubrió toda aquella zona. Que estamos en plena Rasputitsa de primavera, esto que os contaba el otoño pasado. Rasputitsa significa estación de barro en ucraniano y eso mismo, barro en grandes cantidades, es lo que hay hoy en esta zona. Se pueden
ver si habéis visto imágenes recientes de la última semana, veréis que está aquella zona, buenas partes de esa región de Ucrania completamente anegadas, en barro, en fango. Esto imposibilita, si no imposibilita, sí complica bastante cualquier movimiento, incluyendo, por supuesto, el de los jeeps, pero incluyendo también a los vehículos equipados con orugas, como los carros de combate. Se calcula que para primeros de mayo, más o menos, la Rasputitsa ya habrá cedido, posibilitando así el comienzo de la ofensiva. Otro de los problemas que tienen, según me he podido enterar, es el del equipo de combate. Aproximadamente un tercio de las brigadas ucranianas armadas por Occidente no estarán totalmente listas y entrenadas hasta finales de abril, principios de mayo. Así que aquí nos debatimos entre dos posibilidades. Una sería que el Estado Mayor ucraniano lanzase ataques escalonados, poco a poco, conforme se van incorporando los efectivos ya listos y entrenados, u optar por guardarlo todo para dar un golpe. Ya está, que sea una gran ofensiva, que echen todo lo que tienen en un par de días, ¿no? Sí, ejerciendo la máxima presión sobre las defensas rusas. Lo que no deberían es esperar demasiado, porque eso, aparte de que el verano en esa parte del mundo no es que sea especialmente largo, eso permitiría a Rusia atrincherarse todavía aún más y reponer municiones. La tercera de las incógnitas sería, no sabemos, la primera y la fundamental es no sabemos si se producirá, la segunda es el momento, cuándo va a ser, no sabemos si será el 1 de mayo, el 2, el 5 o el 9, a modo de 9 de mayo, quiero decir, a modo de celebración del Día de San Jorge, que tendría mucho significado, que empezase el 9 de mayo. Es decir, esas dos no las sabemos, pero tampoco tenemos ni idea de cómo se desarrollará esta ofensiva en el caso de que se produzca. Esto lo mantienen en el altísimo secreto, con lo otro se puede, especular, ¿no? Pues tampoco hay muchas más posibilidades. En el caso de que si habrá ofensiva o no, es o sí o no. No hay mucho más. En el caso de cuándo, pues tiene que ser a lo largo del mes de mayo. Si quieres hacer una ofensiva de primavera, la primavera dura lo que dura. Un par de meses, desde el mes de mayo hasta finales de junio. Pero ahora bien, ¿cómo se desarrollará? Ya es otro cantar, porque ahí puede ser de muchas maneras. Son demasiados los riesgos que afrontan ahora mismo los ucranianos como para que se filtre una sola línea de los planes de ataque, que entiendo yo estarán en proceso además de reelaboración continua, porque los rusos, como es lógico, no permanecen parados. Ellos también se mueven y saben que se avecina algo. El invierno ha sido muy tranquilo y la situación actual es insostenible para ambos. Los rusos han diseñado, según parece, y esto es información extraída de los satélites, estas son las cosas que se ven desde el espacio que nadie puede ocultar, según parece, han diseñado una defensa por capas, por cordones, ¿no? Para atraer a las columnas enemigas hacia zonas cubiertas por artillería, que una vez allí pues ya las masacrarían sin ningún tipo de piedad. Pero también podría suceder lo contrario. Podría suceder que una vez puesto en marcha el ejército ucraniano le funcione, como pasó en septiembre del año pasado, que colapsen las líneas rusas y que los ucranianos, pues qué sé yo, tampoco están tan lejos, se puedan plantar en la costa del mar de Azov, separando Crimea del resto de los territorios ocupados. En ese caso no es eliminable tampoco que queden bolsas de efectivos rusos, de tropas rusas, aisladas en terreno ucraniano, y que quieran seguir combatiendo. Podrían suceder dos cosas con estas bolsas. Una, que quieran seguir combatiendo, creándoles de paso un problema en la retaguardia, que tengan que resolver diezmando a los rusos, o la otra, que todas esas bolsas de soldados rusos se rindan y les creen, en este caso, una victoria desde el punto de vista propagandístico, pero también un problema porque tendrían que llevarlos a campos de prisionero. Algo así sería, de cualquier manera, una humillación tremenda para Putin y para el ejército ruso en sí. Y creo yo que algo improbable, ya que, en fin, algo habrán aprendido los generales rusos tras el descalabro de finales del verano. Si les vuelve a pasar, de verdad lo digo, sería ya para que les envíen a conducir un camión de transporte de tropas en Chechenia o en la Siberia profunda. En Occidente tampoco interesa un derrumbe desordenado del frente de los rusos, concretamente, un colapso, en una palabra, porque eso tendría consecuencias políticas.
consecuencias políticas en Rusia, estoy hablando, y ocasionaría que la inestabilidad se apoderase de Moscú, del Kremlin concretamente, empujando seguramente a los de la línea más dura, que los hay muchos en el Kremlin sobran, y en la propia Rusia sobran los que son más duros todavía que Vladimir Putin, aunque a algunos les parezca el más duro de todos, pero no lo es ni muchísimo menos. No hay más que echar un vistazo a las emisiones de estos programas, de estas tertulias de televisión, que eran de manera, extractada las podéis ver en las redes sociales. Os he hablado alguna vez de ellas con subtítulos en español o en inglés. Es decir, esto podría suceder, que gente todavía más dura ascendiese a puestos de más responsabilidad. Lo mejor sería, lo ideal estoy hablando, que si Putin no puede mantener las líneas, porque han ido cayendo, pues sea sensato y ordene una retirada voluntaria, fingiendo que realmente se están haciendo una replegada táctica, ¿no? Esto lo hizo en noviembre, a la orilla derecha del Dníper, abandonaron la ciudad de Jersón y se replegaron a la orilla izquierda, haciendo ver de noche. Además lo hicieron para evitar bajas innecesarias. Esto está en la propia ciudad de Jersón y la propia provincia de Jersón. Vamos, ¿qué hizo lo que los rusos hicieron en Jersón? Irse por su propio pie, que vaya liberando territorio ucraniano y que, llegado el momento, se busque un alto el fuego, pero ya con Rusia debilitada y en franca retirada. Evidentemente, esto no será fácil. Putin sigue convencido, 100% convencido además, de que el tiempo corre a su favor, que en parte es cierto, no completamente, pero en parte es cierto. A pesar de que corre a su favor, a pesar de que el pasado no invita a pensar de manera optimista respecto a sí mismo. En el pasado no colecciona más que fracasos en Ucrania, el pasado reciente. Tuvo que renunciar primero a los planes originales, retirándose de Kiev, cuando se encontraba además a las puertas de la ciudad. No se esperaba semejante resistencia y además ni siquiera había preparado a las tropas para sostener combates largos. Luego tuvo que rehacer todo el planteamiento estratégico de su operación especial, entre comillas, porque el planteamiento original no había valido para nada, se le había caído en un mes. Mientras hacía eso, le hundieron el Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro, que por cierto hundieron hace poco más de un año, fue en abril de 2022. Fue incapaz de avanzar en el este del país una vez se había reubicado por completo, fue incapaz de pasar al ataque y no soportó el contraataque ucraniano de finales de agosto y principios de septiembre. De hecho, tuvo que empezar a ceder, alejarse de Kharkov, dejar la ciudad de Jersón y olvidarse de lugares como Mykolaiv o como Odessa, que hasta el mes de junio estaban ya poniendo que los iban a conquistar en cuestión de días. Luego, un mes más tarde, a finales de septiembre, se vio obligado a decretar una movilización parcial en todo el país, algo que por supuesto no tenía intención de hacer al principio. Durante el invierno, pues ha desperdiciado miles de reclutas en una ofensiva inútil en torno a la ciudad de Bakhmut, donde os decía que es que los avances se han medido en cientos de metros y muchísimos muertos para esencialmente nada. Es posible que un nuevo fracaso no le persuada de que no hay nada que hacer en Ucrania, que los ucranianos están dispuestos a luchar y que tienen armas y recursos para hacerlo. Ojo, cosa que no sucedía en el momento de la invasión, en febrero-marzo del año 2022. Es posible, por lo tanto, que si la contraofensiva de primavera es exitosa, en lugar de recular, decrete una nueva movilización antes que entablar negociaciones o que buscar un alto el fuego. La semana pasada, de hecho, el Parlamento ruso aprobó una nueva ley que permite al Ministerio de Defensa reclutar telemáticamente. Vamos, que no hará falta ya que entreguen una carta en el domicilio del conscripto y que el otro esperase a que le llegase o no le llegase. Basta con que le envíen un correo electrónico y con eso ya se puede dar por convocado y tiene que presentarse en el cuartel más cercano. Ucrania tampoco lo tiene fácil, ni muchísimo menos. Es posible que no se les presente otra oportunidad como la que tienen ahora mismo delante. Y no pueden errar el tiro, por lo que ha recibido, por el armamento que ha recibido, que ha sido suficiente, pues puede mantener una contraofensiva durante toda la primavera. Hasta finales de junio incluso, quizá, si sabe apañárselo bien, quizá parte del verano. Pero claro, las municiones se agotan y los hombres caen en combate.
Podríamos estar, de hecho, ante los meses álgidos de la ayuda occidental a Ucrania. En Estados Unidos se acerca el periodo electoral y los demócratas no quieren que se lo echen en cara a los republicanos. En Europa Occidental, entre tanto, la economía marcha mal, como bien sabemos, y muchos no quieren estar financiando una guerra eterna. Así que los próximos meses podrían ser el periodo decisivo de esta guerra. La gran cuestión es saber cuándo y dónde, bueno, y cómo, por supuesto, atacarán los ucranianos, con cuántos efectivos cuentan y cómo y con qué efecto organizará el nuevo arsenal que han adquirido de Occidente. Eso lo sabremos cuando todo empiece. Entre tanto, no podemos más que especular con lo ya conocido. Esta guerra es hoy por hoy una guerra de desgaste ya desde hace muchos meses. Ahí Rusia tiene las de ganar, y eso lo sabe el Estado Mayor ucraniano, porque las reservas humanas y materiales de Rusia son mayores. Necesitan, por lo tanto, un golpe de mano y conseguir avances significativos durante los primeros días que redibujen el teatro de operaciones y desmoralicen a los rusos. Vamos, algo similar a lo que sucedió entre agosto y septiembre del año pasado, en el norte y luego posteriormente en el sur. Aquella ofensiva relámpago les pilló por sorpresa y les obligó a replegarse a toda prisa de manera un tanto humillante, dejando todo tipo de material a sus espaldas. Esta vez debería ser algo similar, pero seguramente no lo tengan tan fácil. La moral de las tropas rusas y su voluntad de combatir es un misterio, no lo sabemos. Hay informaciones que dicen que están a tope y otras que dicen que están rindiéndose a poco que ven un dron ucraniano. Bueno, no tanto, pero que en el momento en que se sienten rodeados tiran las armas, quitan el casco y levantan las manos. No lo sabemos. Hasta que no empiece esto, no tenemos ni idea cómo no somos adivinos, ni yo ni ninguno, ¿no? En fin, que esto se está alargando y podría suceder que los soldados rusos pues estén ya un poco hartos, ¿no? Recordemos que no están defendiendo su país, sino invadiendo el país vecino. Muchos han sido reclutados en la otra punta de Rusia y los tienen en una trinchera pasando frío desde hace meses, pero claro, de nada sirve hacer cábalas. Como decía von Moltke, cualquier plan de batalla se deshace nada más entrar en contacto con el enemigo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Israel, que nos habla de la moratoria nuclear en España. Y al hilo de tu programa sobre el parón nuclear en Alemania, me gustaría recordar lo que pasó en España en los años 80, que recibió el nombre de moratoria nuclear. Fue una decisión política de los gobiernos de Felipe González de interrumpir, no ni siquiera cerrar, sino interrumpir la construcción de centrales nucleares. Había varias muy avanzadas. Esto evidentemente supuso una compensación para las compañías eléctricas que evidentemente en este proceso no perdieron dinero y que tuvimos que pagar los españolitos durante varias décadas esta broma, que la tarifa de la luz fuera parte del sobrecoste que supuso pues, otro tipo de energías alternativas que tuvieron que ponerse en marcha para suplir lo que iba a producir las centrales nucleares, tanto en coste económico como en coste medioambiental, porque básicamente se tiró de centrales de carbón. Y bueno, fue un coste, ya digo, económico y social muy grande para la España de los años 80, porque a lo mejor la gente joven piensa que la España de hoy en día tiene problemas, y eso es que no vivió en la España que estaba saliendo de la crisis del petróleo y en plena transición, etcétera, etcétera. Me gustaría hacer un pequeño apéndice a esta cuestión, y aquí es la parte en la que conviene ponerse el gorrito de papel albal. Y es que en aquella época se estaba construyendo una central nuclear en el País Vasco, en Lemóniz concretamente. Esta era una de las más avanzadas de todos los proyectos nucleares. Y ETA la agarró con la central, decidió que no se podía hacer, que era un atentado contra el pueblo vasco, y se dedicaron pues eso, a su vez a hacer atentados y asesinatos contra el proceso de construcción. Nos dicen las televisiones que ETA no existe. Y también intentan convencernos de que ETA nunca existió. Bien, me gustaría discutir esta afirmación. Una de las hazañas de la época fue asesinar al ingeniero jefe del proyecto. Apareció maniatado con un tiro en la cabeza. Y bueno, hay quien dice que cuando se estaba discutiendo en el alero si se hacía la moratoria nuclear o no, porque bueno, era una promesa política de los gobiernos socialistas para compensar el incumplimiento con la OTAN, era otro de sus temas, ¿no? El tema de lo nuclear. Ya digo, cuando se estaba decidiendo si es que sí o si es que no, alguien dijo, mira, ¿y si hacemos que sí a la moratoria nuclear y de paso nos quitamos el problema de Lemóniz de encima? Y
Y ya digo, eso es ya para el tema de la conspiranoicos, ¿no? El tema de que si se utilizó la moratoria nuclear para enmascarar una cesión ante ETA, de aquella España era incapaz de defenderse de ETA. Conviene recordar, ahora que estamos en plan europeísta, que en aquella época Francia era un santuario para los etarras durante muchos años. Y bueno, pues eso, que nosotros también tuvimos nuestro particular parón nuclear a la española. La llamada moratoria nuclear se aprobó en España en 1994, es decir, hace ya va para 30 años. Para aquel entonces llevaban ya paralizadas las obras de varias centrales nucleares, ¿eh? Llevaban ya un tiempo. La última central nuclear en entrar en operación en España creo que fue la central de Trillo en el año 1988. Había otras tantas que estaban construyéndose en aquel momento, pero vamos, nunca se terminaron. Algunas estaban en proyecto y otras estaban muy avanzadas, ¿no? El Partido Socialista de aquella época era muy antinuclear, bueno, y así lo hizo ver, lo que os contaba ayer de Alemania. Sucedía exactamente lo mismo allá por los años 80, en general con toda la izquierda europea, ¿no? De hecho, la moratoria nuclear era una promesa de campaña, creo que ya en 1982. Vamos a tardar un montón de años en materializarla, 12 años nada menos, porque hasta el 94 no se convirtió en ley la moratoria nuclear. En ese momento las compañías eléctricas pues habían invertido mucho dinero en la construcción de las nuevas centrales y exigieron al Estado una compensación. Aparte de la expansión de centrales ya existentes como la de Trillo en Guadalajara, había algunas nuevas como la de Santillán en Cantabria, la de Valdecaballeros en Badajoz o la de Sayago en Zamora, que nunca se llegaron a construir. Hicieron cálculos las eléctricas del destrozo que les hacía aquella ley y se lo endosaron al Estado. Eran creo que unos 5.000 millones de euros, hablo de memoria, pero rondaba esa cantidad en pesetas, obviamente. ¿Qué hizo el Estado? Pues nada, lo que va a hacer, cargarlo en la factura de la luz. Ya sabéis que el recibo de la luz lo aguanta todo. El hecho es que poco después de esto llegó el Partido Popular al poder y no cambió ni una coma de la moratoria nuclear, a pesar de que podría haberlo hecho, revirtiendo esa ley. Fue entonces cuando se planteó el plan renovable, la estrategia renovable, es decir, construir un montón de parques eólicos. La fotovoltaica llegó más tarde. Esa es la razón por la que España es uno de los países del mundo que mayor potencia eólica instalada tiene. Y luego, a modo de respaldo, pues se creó todo el parque de ciclos combinados, que son 30 y tantos en todo el país. Para alimentarlos de gas, bueno, pues aparte de las plantas de regasificación en la costa, que se hicieron muchas, por eso España es el país que más plantas de regasificación tiene de Europa, en la costa se construyeron dos gasoductos con el Magreb. El primero a través del estrecho de Gibraltar, del Magreb Europa, que entró en servicio en los años 90, y el segundo, el Medgas, que va de Argelia hasta Almería, que entró en servicio en el año 2010. La política energética era esa, la generar mediante renovables y gas. Porque además se hizo un calendario para ir cerrando gradualmente todas las centrales de fuel oil y de carbón. De las primeras ya no quedan, salvo en sistemas aislados, como el de Ceuta o el de Melilla, y las segundas están prácticamente todas cerradas. Por eso, cuando empezó la guerra de Ucrania y el gas natural se fue por las nubes, pues andaba el gobierno tan preocupado, ¿no? Todo lo habían confiado al gas y a las renovables. Ya está, exactamente lo mismo que en Alemania, donde, por cierto, dejaron de construir centrales nucleares también a finales de los 80. En este aspecto, España y Alemania han ido de la mano. Son como dos gotas de agua en el tema energético, con la diferencia de que aquí todavía ningún político se ha atrevido a dar el paso de cerrar todas las centrales nucleares. El camino ha sido diferente. Lo que quieren es que vayan cumpliendo su vida útil y en ese momento pues no prorrogar su operación. Vamos, que la generación nuclear se extinga por sí misma, cosa que sucederá, obviamente, a lo largo de la próxima década. Bien, vamos ahora con otro Israel, este es de Málaga, la Tenera de Vigo, que plantea el tema de la moralidad y la legalidad. Hola Fernando, te quería enviar una duda sobre tu charla en la San Pablo CEU con este grupo de estudiantes, sobre todo en la parte en la que alguno que otro te criticaba porque confundía, creo yo, el legalizar y regular la gestación subrogada con que te parezca bien, es decir, con que moralmente tú lo consideres bueno. Y no sé el por qué, creo que es una actitud radiante generalizada, esa confusión entre lo legal y lo moral, cuando en principio puede haber cosas inmorales, solo las hay, que son legales. O sea, tío, podemos hablar de cosas como el aborto, el divorcio y muchos más temas, ¿no? Como tú decías sobre la prostitución o el alcohol. El emborracharse es legal y no por ello tiene que estar necesariamente bien. En fin. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Pues sí, efectivamente, Israel, muchos confunden lo moral con lo legal. A mí personalmente hay cosas que me parecen inmorales, pero no por ello quiero ilegalizarlas. Hay cosas que me parecen mal y que yo no practico, pero no por ello quiero que convertirlas en algo ilegal. No sé, puedo a lo sumo disuadir a mis familiares y amigos de no caer en ellas. Mira, a mí personalmente no me gustan los juegos de azar, pero no me gustaría que fuesen ilegales. Si, qué sé yo, un amigo o un familiar es adicto al juego, pues trataría de convencerle de que, qué sé yo, que se someta a una terapia para superar su ludopatía. Pues lo mismo con las drogas o con el alcohol, pero no podría prohibírselo ni ojo desearía hacerlo, a no ser claro pues que fuese un menor de edad a mi cargo, ¿no? En esto de confundir moralidad con legalidad coinciden la extrema derecha y la extrema izquierda. Quieren gobernar imponiendo su propia moralidad. Para ello insisten en que la moral es objetiva y que por supuesto esa moral objetiva es la suya. Y no, la moral no es objetiva, es subjetiva. Lo que para mí es una inmoralidad absoluta, para otros será una moralidad intachable y viceversa. Y no solo dentro del mismo país, también entre diferentes países. Hay usos y costumbres en países remotos que nos parecen inmorales. No sé, como por ejemplo el de la poligamia en muchos países musulmanes. Pero para ellos no solo es perfectamente moral, sino incluso recomendable. Es por ello que a los estudiantes del CEU el otro día les insistí en que el único principio moral que debemos respetar todos es el de no agresión. En una palabra, haz lo que te venga en gana, siempre y cuando no agredas verbal o físicamente a un tercero. La agresión, por lo tanto, debe estar reservada exclusivamente para fines de legítima defensa. En la agresión se incluye por descontado la estafa y el engaño. La ley, en definitiva, y eso también se lo recordé, está hecha para defendernos de las agresiones de terceros, no de las que nos hacemos a nosotros mismos. Para eso tenemos a la familia y a los amigos, y si ni eso vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Más no pueden hacer, pero no puedes prohibir que tú te quieras hacer daño. El caso clarísimo yo creo que puede ser el tabaco o el alcohol. Puedes prohibir el tabaco, pero si quieres fumar vas a seguir fumando. Aunque te prohíban, prohíban la venta de tabaco, ya te fumarás cualquier cosa. Bueno, con el alcohol lo pudimos ver lo pudimos ver porque ninguno lo vivimos en persona, pero vamos, tenemos ahí la enseñanza de la ley seca, ¿no? Bueno, esta es la razón por la que batallas como esta de la ley seca se perdieron. Bueno, batallas como la de las drogas, que también se han perdido. Hace no mucho tiempo pasó por la contraportada un libro de Pablo Malo que leí y que me gustó mucho. Se titula Los peligros de la moralidad. Este libro trata de una manera, yo creo que muy acertada, este problema. Porque cuando te pones a legislar con la moralidad en la mano, ya no paras. Al final, tu único objetivo, y objetivo final, es que el mundo se parezca a lo que tú eres. Y todo lo que se separe de eso lo conviertes en ilegal. Bien, vamos ahora con Rafael, que es de Córdoba y que nos habla del problema este que hay en Doñana. Como bien saben, aparece a diario múltiples noticias relacionadas sobre esta cuestión. Y como lector a mí me genera muchas dudas, porque en función de los medios a los que acudo encuentro noticias y puntos de vista totalmente contradictorias, en las que los partidarios del gobierno de Juanma Moreno defienden las futuras actuaciones del gobierno andaluz en esta región, en la que se pretende aumentar el área de cultivo en Doñana sin perjudicar al acuífero, mientras que sus detractores opinan todo lo contrario, que las medidas del PP andaluz serían un dislate y conllevarían incluso sanciones por la Unión Europea. Particularmente, pues no sé qué pensar al respecto y por ello te pediría si nos podías dar tu punto de vista. Muchas gracias y un saludo a todos los contraescuchas. Pues ya lo lamento, Rafael, pero no tengo una opinión formada sobre lo que está pasando en Doñana. Todo lo que sé es, algunos teletipos que he leído sobre ello. Tendría que informarme mucho más, tratar de investigarlo más a fondo y documentarme convenientemente. Así es como yo me formo una opinión medianamente autorizada. De lo contrario, pues lo único que haría sería repetir un teletipo. Y ya poco que escuches este programa, ya sabes que no es mi estilo. El problema de base lo conozco por lo que he leído. Este año está siendo muy seco en el oeste de Andalucía y hay mucho cultivo de regadío por allá. Si el agua no cae del cielo o no viene de la escorrentía de los ríos, pues hay que sacarlo de los acuíferos. Doñana es un parque nacional, patrimonio de la humanidad, que alberga en su interior humedales muy valiosos. Y ahí es donde está el problema. Pero más no te puedo decir porque no lo conozco a fondo. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema nuclear, pero no en España, sino en Alemania. Si se trata de cerrar posibilidades de problemas por accidentes y residuos inmanejables, los políticos alemanes son soberanos para optar por este cierre. Si se trata de autonegarse una oportunidad de independencia energética, los políticos alemanes son soberanos para optar por este cierre.
Quizás un empobrecimiento general y una dependencia significativa de los suministradores de energía pondrá a los políticos alemanes a defender otros criterios que soberanamente aplicarán. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Hoy estamos a jueves, así que mañana por fuerza tiene que ser viernes. Y los viernes, aquí no, pero en el programa vecino, que es la contrahistoria, toca pues eso mismo, una buena contrahistoria. Nos escuchamos allí. Hasta mañana.